Gloria a Dios. Bienvenidos a este su programa en defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes. Para todos aquellos que no me conocen, les invito a que se suscriban a este canal. Ahí acaba de llegar ahí la notificación. Bueno, en esta oportunidad tenemos un debate muy interesante, muy importante, sobre el tema de la doctrina de la Trinidad. Y bueno, es la primera vez que tengo la bendición y el privilegio de tener de tocar este tema, de debatir sobre este tema con un amigo católico, en este caso mi amigo Boris Soto Glenn, que nos está visitando, que nos está acompañando, ya después de mucho tiempo que no teníamos el placer de tenerlo en este canal. Bienvenido, Boris, no sé si quieras saludar a la audiencia. Claro que sí, saludar a toda la audiencia que ya se está conectando pues a este mismo debate, interesante debate, y también decirles que estamos saliendo en el canal Iglesia Católica Apostólica y Romana. Para mí es un placer, es un honor el poder transmitir el día de hoy, el poder defender pues la doctrina de la Santísima Trinidad que nosotros los católicos obviamente creemos. Les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Mi nombre es Boris Soto y pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Adelante. Perfecto, bueno, pues vamos a hacer la presentación rápidamente. Mi nombre es Isaac Fuentes, ya todos ustedes me conocen. En este caso, Boris Soto Glenn se acaba de presentar. Sale pues. Ahí va, 3, 2, 1, adelante. Ok, muchas gracias. La Santísima Trinidad. Básicamente la Santísima Trinidad sostiene algo muy importante. Y esto es lo que nosotros defendemos en la Iglesia Católica. Defendemos que hay solamente un Dios, solo un Dios. Otra vez, la doctrina de la Santísima Trinidad no es politeísta. La doctrina de la Santísima Trinidad defiende que hay un solo Dios, tres personas distintas. Una naturaleza, tres personas distintas. El Padre, la primera persona, el Hijo, la segunda persona, y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Nosotros decimos que son diferentes numéricamente hablando. Esto obviamente que te lo dice la teología de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que significa? Que precisamente el Espíritu Santo, cuando en las Escrituras se habla de una persona, en forma personal del Espíritu Santo, reconocemos ahí verdaderamente que es una persona totalmente distinta en persona, no en divinidad, en persona al mismo Señor Jesucristo y distinta en persona al mismo Padre. Comparten la misma naturaleza divina, o sea, comparten la misma esencia divina. En Éxodo capítulo 3, versículo 4 dice, el mismo Yahvé, el mismo yo soy, dice, responde a Moisés y dice, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Recordemos que este yo soy se aplica, el nombre de Dios se aplica no solamente al Padre, sino también se aplica al Hijo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Y esto precisamente es lo que sostiene la Santísima Trinidad, que no hay otro Dios fuera de Yahvé, del tetragramatón, fuera de aquella persona que es el gran yo soy. Dice, entonces en Juan capítulo 8 versículo 24 te habla el mismo Señor Jesucristo, ya venido del Padre, te dice explícitamente, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo también se llama a sí mismo y también las personas lo reconocen como el gran yo soy. O sea, Dios se llamaba Jesús, Él se llamaba Hijo, era el Hijo. Las Escrituras le llaman como Hijo y al Padre le llaman como Padre. Pero cuando se le llama al Padre yo soy, verdaderamente es el gran yo soy. Estamos hablando de la naturaleza divina. Cuando se le llama al Hijo yo soy, estamos hablando de la naturaleza divina. Estamos hablando de aquel Yahvé. Yahvé se le conoce a la divinidad. ¿Qué significa esto? La divinidad es totalmente distinta a la personalidad. La personalidad es una cosa y la divinidad es otra cosa. Es como nosotros, por ejemplo. Somos humanos y Isaac Fuentes es humano si yo soy humano. Yo puedo decir soy humano. Isaac Fuentes puede decir soy humano. Pero no somos la misma persona. ¿Se entiende? O sea, Isaac Fuentes es
otra persona, yo soy otra persona, pero ambos somos humanos. No significa que habemos, digamos, dos naturalezas humanas. Eso no existe, dos naturalezas humanas, tres naturalezas humanas, no existe. Cuando nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, la antropología te va a enseñar precisamente eso. Y cuando aprendemos la antropología bíblica, que es lo más importante, vamos a ver que el hombre está compuesto por dos sustancias, que es el alma espiritual y también el cuerpo material. Y solamente existe en el ser humano una naturaleza, que es la naturaleza humana, ¿verdad? Es la naturaleza humana. Todos compartimos, aunque seamos millones de personas distintas, nosotros compartimos la misma naturaleza humana. Entonces, esto pasa en la Santísima Trinidad, esto pasa precisamente en la divinidad. Hay una naturaleza divina, pero hay tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es otra naturaleza. Cuando nosotros vamos a poder declarar que, por ejemplo, van a escuchar tal vez de Isaac Fuentes que hay tres dioses, que la Trinidad defiende tres dioses, eso es totalmente falso. Defiende un solo Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de naturaleza. O sea, cuando decimos Jesucristo es Dios y el Padre es Dios, van a decir ustedes, ahí hay dos dioses. No, es el mismo Dios. Estamos hablando de naturaleza. ¿Qué significa cuando nosotros decimos Jesucristo es Dios y el Padre es Dios? No estamos hablando de dos dioses totalmente distintos. Estamos hablando de la naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Que Jesús tiene la naturaleza divina y también el Padre es de naturaleza divina. ¿Se entiende o no se entiende? Esto básicamente te enseña la Santísima Trinidad. Por eso te dice aquí, le llama al mismo Señor Jesucristo yo soy, le llama al Padre yo soy, y precisamente ese es el nombre de ¿qué? De la divinidad. Pero recordemos que al Padre le llama Padre y al Hijo le llama Hijo en personalidad. Juan capítulo 8 versículo 28 te dice, entonces Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, ahí está, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Juan capítulo 8 versículo 28, también el 8:58 y el 13:19. Te va a decir explícitamente que verdaderamente el gran yo soy es el Hijo y también el gran yo soy es el Padre. Y te va a decir que el mismo Señor Jesucristo hace las cosas que le había instruido el Padre. Vemos ahí, reconocemos personas totalmente distintas. No es la misma persona. Yo no defiendo que es la misma persona. Son personas totalmente distintas. Ahí te está diciendo el mismo Señor Jesucristo que él había recibido del Padre esa misma enseñanza. Ok, había recibido de otra persona la enseñanza o la revelación o el mandato, se puede decir, ¿no? Deuteronomio capítulo 32 versículo 39 dice, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Samuel capítulo 2 versículo 6 te dice, el Señor mata y también da vida. Escuchen, el Señor se refiere a la divinidad. Te dice, el Señor mata y también da vida, hace descender al sepulcro y hace subir, dice. En Romanos capítulo 4 versículo 17 te está hablando del mismo Señor Jesucristo que también puede hacer descender y puede hacer subir del sepulcro. Te dice, recordemos que te dice que el mismo Señor, que Dios nomás puede hacer eso. Y dice Juan capítulo 5 versículo 21, dice, porque como el Padre levanta a los muertos, escuchen, como el Padre levanta a los muertos, que es Dios, porque de aquí te dice que solamente Dios puede levantar de los muertos levantar de los muertos a los que ya han fenecido. También te va a decir que no solamente el Padre puede levantar a los muertos, dice así, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Recordemos algo muy importante y te está diciendo precisamente que el mismo Hijo también tiene esa facultad, tiene esa naturaleza. Como te decía en Samuel, solamente Dios puede hacer levantar a los muertos. El Padre hace levantar a los muertos, pero también el Hijo hace levantar a los muertos. ¿Por qué? Porque tienen la misma naturaleza divina. O sea, solamente hay un Dios. ¿Qué significa? Que hay una sola naturaleza divina. Juan capítulo 10 versículo 28 también va a reforzar esto. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Te dice explícitamente, ni nadie las arrebatará de mi mano. Te dice textualmente. Vamos a hablar sobre el buen pastor. En Ezequiel 34, versículo 11 al 12, y también el 15, el 22 y el 31 dice, porque así dice Yahvé el Señor, he aquí el yo, dice yo, conoceré mis ovejas y las conoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas que están dispersas.
Recordemos que esta parte también lo podemos hallar en Juan capítulo 10, versículo 7, versículo 11, versículo 14, 16, 26, 29. Te dice: entonces Jesús les dijo otra vez: de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Recordemos algo muy importante. ¿Cuál era la puerta de las ovejas? ¿Cuál era el rebaño de Dios? Precisamente aquellos que dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Recuerden que las ovejas, que es el pueblo, se representaba precisamente al pueblo, a la humanidad. Dice el mismo Señor Jesucristo que Él es el pastor. En el Antiguo Testamento te decía que Dios es el pastor. Precisamente esto se le menciona al mismo Padre, al Hijo y al Espíritu Santo también. Vamos a ver que el autor de las palabras eternas también es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Dios. Te dice que también el mismo Espíritu Santo también te da palabras eternas, que también precisamente te va a consolar con esas sus palabras. Isaías capítulo 40 versículo 8 dice: la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Recordemos que también la misma Isabel, bajo el Espíritu Santo, pronunció algunas palabras, y fue el mismo Dios, dice, que pronunció estas palabras. Recordemos que al Espíritu Santo también se le llama Dios. Al mismo Señor Jesucristo se le llama Dios, al Padre se le llama Dios. Ustedes dirán: pero ahí vemos nosotros tres dioses. No son tres dioses, es un solo Dios. O sea, cuando hablamos de Dios, recuerden algo muy importante: cuando hablamos de Dios estamos hablando de divinidad, de deidad, y recordemos que la divinidad es naturaleza divina. Naturaleza, estamos hablando de naturaleza, esencialmente ¿qué es? Entonces la naturaleza divina solamente es una. La naturaleza divina. Esa naturaleza divina tienen, o mejor dicho, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son diferentes personas. Cuando nosotros hablamos de diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no estamos diciendo son diferentes dioses. Eso no te pronuncia la misma Santísima Trinidad. Te dice que hay un solo Dios, pero tres diferentes personas. Tres personas, otra vez, tres personas diferentes, personas. Tendría que refutar el mismo Isaac Fuentes que no hay tres personas, no tres dioses, tres personas. Nosotros en la Santísima Trinidad decimos que hay un solo Dios, pero tres personas distintas. Vuelvo a recalcar, para que no se confunden esto. Mateo capítulo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, te dice el mismo Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento te decía que Dios iba precisamente a ser aquel que pronunciaba las palabras y iban a ser eternas. Ok, Tiempo. Adelante, Isaac. Sí, si quieres termina la idea, no pasa nada. Igual ahí está el cronómetro para que veas. Sí, adelante, Isaac. Muy bien. Déjame reiniciar mi tiempo entonces. Bueno, gracias a Dios que nuevamente me da la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, amados hermanos, para compartir este tema tan interesante, en este caso el tema de la Trinidad. Debido a que tengo solamente 10 minutos, me es imposible abarcar tantos argumentos y pues estoy acostumbrado a debatir de una forma apasionada y con una velocidad rápida, pero en esta ocasión quiero hacerlo con calma para que podamos comprender las cosas y también lo podamos disfrutar un poco, ¿no? Esto que hacemos para Dios, que pues algo que amo, ¿no? La apologética. Bien. El tema de la Trinidad. Como lo decía al inicio, amados hermanos, yo estoy muy contento de que por primera vez puedo debatir este tema con un amigo, un apreciable amigo católico, cristiano, ¿verdad? Que es seguidor de Cristo. Y quiero dejar en claro que esto no es personal, que no es mi intención ofender a nadie, ¿verdad? Voy a defender mi convicción sin afán de insultar a ninguna persona ni de ofender su fe. Bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales yo no creo en la Trinidad? Primeramente quiero mencionar rápidamente algunas contradicciones que yo veo en esta doctrina, por las cuales me reafirmé en no creerla. En primer lugar, en teoría, la Trinidad enseña, como lo decía Boris, un solo Dios. Eso no se niega, independientemente, ¿verdad?, de que sea verdad o no. La idea de la Trinidad o la idea que presenta esta doctrina es monoteísmo, o apunta hacia el monoteísmo, un solo Dios. El problema es que en la práctica no es un solo Dios. Yo no digo que la teoría no lo marque. O sea, la teoría marca que es un solo Dios, pero en la práctica no lo es.
Eso no quiere decir que Boris crea tres dioses. Yo no digo que crean tres dioses, porque yo no conozco su corazón, ¿verdad? Y aparte no puedo levantar un mono de paja. Lo que sí puedo decir es que en la práctica se está defendiendo a tres. Se está enseñando a tres. Se está mencionando a tres. Siempre se mencionan a tres. Al momento de hacer una liturgia, de hacer un culto de adoración, se adora a tres. Que la Trinidad diga que esos tres son uno, pues es otra cosa. Pero en la práctica estamos hablando de tres y no de uno. Segundo, normalmente el exponente trinitario afirma en primera instancia que Dios es uno, pero al defender su doctrina, y ustedes lo van a ver en este debate, primero Dios, siempre se esfuerza por probar a más de un ser divino. No porque él crea en tres dioses, sino porque, vuelvo y repito, sin darse cuenta, en la práctica está defendiendo tres, aunque él crea en uno solo. Tercer punto, un hijo eterno que nace y se muere. Para la Trinidad, Jesucristo es un hijo eterno que nació. Si nació, ¿cómo puede ser eterno? Si se murió, ¿cómo puede ser eterno o inmortal? Un hijo eterno que fue engendrado. La doctrina de la Trinidad enseña que Jesucristo fue eternamente engendrado o que fue engendrado por el Padre. Pero si Jesucristo fue engendrado en algún momento de la historia o del tiempo, o en cualquier momento que haya sido, en ese momento tuvo un principio, tuvo un inicio. Otra contradicción que tenemos es que la Trinidad enseña que la segunda persona de la Trinidad, es decir, Jesucristo, es coigual al Padre. Es decir, absolutamente igual en todo, en deidad, en poder, fuerza, etcétera. Pero al mismo tiempo, esa misma doctrina trinitaria que dice que Jesús es igual al Padre, después dice que es menor al Padre. Después, esa misma exponente que habla de que Cristo es coigual, después nos dice que Jesucristo no sabe todas las cosas, que hay cosas que solamente el Padre tiene en su potestad, Jesucristo siempre estuvo subordinado al Padre, etcétera. Entonces aquí podemos ver una contradicción de la doctrina, o es igual o no es igual. Cuarto punto, los hermanos trinitarios dicen que Jesús, como hombre, tiene al Padre como su Dios y por tanto lo adora. Pero la Trinidad enseña que las dos naturalezas en Jesús, una sola persona con dos naturalezas, dicen ellos, no se pueden separar. Entonces, si las dos naturalezas no se pueden separar, estaríamos teniendo, presten atención, estaríamos teniendo a un Dios Hijo que tiene a otro Dios y adora a otro Dios. Estaríamos teniendo a un Dios adorando a otro Dios. Eso es politeísmo. Vuelvo a repetir, en la teoría no creen que son tres dioses, pero en la práctica están cayendo en eso y ni siquiera se están dando cuenta. Déjame checar mi tiempo. 5 minutos y contando. Bien, seguimos adelante. Algunas de las pruebas que destruyen la doctrina de la Trinidad son las siguientes. En primer lugar, la Biblia nos enseña que el Padre es el Dios de Jesucristo y que Jesucristo adora al Padre como su Dios. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién? El Dios de Jesucristo. ¿Quién es ese Dios? El Padre. Jesucristo dijo: suéltame, en este caso a María Magdalena, porque todavía no he subido a mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos: he aquí subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Apocalipsis 3:12 dice esto Jesucristo. Jesús les dijo: al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Entonces, es más que claro que el Padre es Dios de Jesucristo y que Jesucristo mismo lo adora. Hebreos capítulo 2, versículo 11, en medio de la congregación te alabaré, hablando de Jesucristo. Mateo 11:25, Jesucristo dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Si Jesucristo es el Dios Hijo, entonces estaríamos teniendo a un Dios adorando a otro Dios. ¿Cómo puede Jesucristo tener a un Dios que sea su Dios si Él mismo es Dios? ¿No les parece una contradicción?
Segundo punto. El mismo Señor Jesucristo dio testimonio de que su Padre es el único Dios verdadero. San Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno y ese es Dios? Marcos 12:28 al 29. Marcos 10:17 al 18. Le preguntaron a Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesucristo dijo, el primer mandamiento es este: el Señor nuestro Dios, o escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es el único Señor. Y está hablando del Padre. Tercer punto. El Hijo es inferior al Padre y no es eterno. Déjame checar mi tiempo. Ya casi se me acaba, 2 minutos. El Hijo es inferior al Padre y no es eterno. San Juan 14:28. La Biblia dice, o mejor dicho, Jesús dice, yo os he dicho que voy y vengo a vosotros. Si me amaríais, os habré regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. En otra ocasión Jesucristo dijo que él no podía hacer nada sin el Padre. San Juan 5:19. Dice, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. Por último, déjame checar otra vez el tiempo. Bien, vamos bien. Otro punto a resaltar, amados hermanos, y este ya sería el punto 4, pero bueno, voy a perder la numeración para no concentrarme. En la escena celestial, repito, en la escena celestial, no podemos ver a 3 personas divinas. Cuando lleguemos al cielo no vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando lleguemos al cielo no vamos a ver a la primera, segunda y tercera persona de la Trinidad sentadas en 3 tronos. No vamos a ver una Trinidad reinando en el cielo, sino solamente a un solo Dios, que es el Padre, Espíritu Santo, invisible, incorpóreo, inmaterial e inmortal, en un único trono. Y a su derecha vamos a ver a Jesucristo como Cordero, como un hombre. Apocalipsis 5:13. A todo lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra. ¿Dónde está la tercera persona de la Trinidad? En ninguna parte. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Mis últimos segundos. La visión de Esteban, cuando lo iban a matar, dijo esto: puesto los ojos en el cielo, dijo, veo la gloria de Dios y a Jesús que está sentado a la derecha de Dios. ¿Dónde está la tercera persona de la Trinidad? Aquí debería de haber 3 personas en el cielo. Solamente hay un Dios y un Señor Jesucristo. Gracias. Adelante, Boris. ¿Se puede presentar pantalla o no? Claro que sí. Adelante. Ok. Dame un cachito del tiempo. Yo te digo, dale. Mientras tanto, saludamos a la gente, a los que están conectados. Maximiliano Gamboa, Dios te bendiga. Raquel Jaifa Chantres, José Báez, Aldo Román, la monja cristiana, y bueno, a todos los que están conectados, Dios les bendiga. Ok, ya está. Listo. Ok. Adelante, Boris. Bueno, nosotros hemos escuchado de Isaac Fuentes hablar muchas cosas y de suposiciones. Perdón, la pantalla, ahí está bien. Hemos escuchado a Isaac Fuentes hablar de suposiciones de lo que es la Santísima Trinidad. Dice él en la doctrina, él dice que solamente tienen un Dios. No lo digo yo, lo dice la doctrina de la Santísima Trinidad. Lo de 3 dioses
lo de 2 dioses, 3 dioses, eso nosotros no sostenemos. Así que sus dardos del mismo Isaac Fuentes para decir que la Santísima Trinidad defiende a 3 dioses, totalmente falso. Eso está en el concilio ya definido como la Santísima Trinidad, un solo Dios. Y en esto tenemos que corregir a todos los que nos acusan de politeísmo. Nosotros somos la primera religión que somos monoteístas. Los cristianos católicos somos monoteístas. Está en todos nuestros documentos, es precisamente monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? La doctrina de la monoteosis o la de la monoteísta, la doctrina monoteísta significa que solamente vas a creer, vas a adorar y vas a rendir culto a un solo Dios. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de Dios, entiéndase de una vez y entiéndase de por todas, hablamos de naturaleza. Estamos hablando de la naturaleza divina, la esencia. La esencia de la naturaleza divina solamente es una. Cuando nosotros vamos a debatir, tal vez podemos debatir en las 3 personas, pero no vamos a debatir en que hay solamente un Dios. ¿Isaac cree que hay un solo Dios? No lo sé. Pero la Santísima Trinidad dice que hay un solo Dios. Y si a nosotros nos dicen, no, ustedes creen en 3 dioses, totalmente falso. Es lo que a él le parece, pero yo sí tengo evidencias de eso, de que nosotros creemos en un solo Dios. No solamente eso, y les voy a dar en el tiempo de las mismas preguntas. Ahora, para que se retracte Isaac Fuentes, le doy este tiempo para que se retracte y para que diga, no, es verdad que la Santísima Trinidad defiende, la doctrina de la Santísima Trinidad defiende un solo Dios, y todas mis acusaciones de que ellos tienen 3 dioses es totalmente falso. ¿Ok? Le doy tiempo para decir eso porque yo le voy a caer con todos los documentos correspondientes, porque aquí es un debate. Y en un debate se trae evidencias. Los trinitarios no creemos en 3 dioses. El principio fundamental de la Trinidad es decir que hay un solo Dios. Ese es el principio fundamental de la Trinidad. Es la primera parte. Declaramos, confesamos que ha de creerse con fe divina y católica que solamente existe un Dios, 3 distintas personas numéricamente hablando. Ahora, que ustedes están viendo en pantallas lo que tal vez el mismo Isaac Fuentes atacó. Dijo que Jesús era un Dios chiquito, mejor dicho, era subordinado al Padre, que Jesús no era Dios. Para Isaac Fuentes Jesús no es Dios. Para Isaac Fuentes Jesús simplemente es un siervo, es una persona que obedece al Padre, es menor al Padre en el sentido de Dios. Y ahora vamos a ver y le vamos a corregir justamente esa parte. Cuando nosotros hablamos de personas, cuando nosotros hablamos personalmente en el tiempo, Jesucristo precisamente se ha sujetado al tiempo. Ahora, el mismo Isaac Fuentes va a decir, como dijo hace un ratito, dijo, pero entonces, ¿por qué murió Jesucristo? Si no era Dios, si era Dios, ¿por qué murió? Él tendría que ser simplemente un humano para morir. Le falta leer las Escrituras. Le falta leer las Escrituras, porque el mismo Señor Jesucristo, cuando habló con sus discípulos, respondió esta pregunta, y esto lo encuentras en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Dice, la vida yo la doy y la quito. A mí nadie me quita la vida, yo la estoy dando. Otra vez, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. ¿Puede hacer eso Dios? Sí. Porque es Dios, Él mismo entrega la vida. No porque nadie pueda arrebatarle. Y eso es lo que dice Jesucristo. La respuesta está ahí, está en la Biblia. Dice, nadie puede arrebatarme la vida. O sea, en pocas palabras, nadie puede matarme. Yo entrego mi vida. ¿Se entiende o no se entiende? Yo soy el que quiero morir. Es mi misión hacer esto. Yo como Dios puedo morir. Yo como Dios puedo hacer que mi carne muera, digámoslo así, ¿no? Que mi carne, porque yo soy todopoderoso, todo lo puedo hacer. Eso es lo que te está diciendo. Por eso te dice, nadie puede matarme. O sea, si Isaac Fuentes quiere matar a Jesucristo, no hubiera podido. No hubiera podido. Pero el Señor Jesucristo da su vida, dice, pero no da para que, digámoslo así, se muera y punto, muerto y listo, oxiso totalmente, no.
Lo dio para resucitar. Otra vez, para resucitar. Para demostrar que Él era Dios, que Él todo lo puede hacer. Puede morir, queriendo Él, puede hacer eso. Puede entregar su vida, entregarse totalmente y puede volver a nacer. Puede volver, digo, a renacer o a revivir, a resucitar se llama, a resucitar. Ahora, todos los ataques del mismo Isaac Fuentes dijo que este mismo era un subordinado, que Jesucristo no podía llegar a ser Dios, que eso jamás nosotros vamos a... Y mencionó algunos puntos en la Escritura que decía, por ejemplo, yo obedezco al Padre, o el Padre, digamos, es más que yo en ese mismo sentido. Jerárquicamente, nuestro Padre es más que nosotros, no en el sentido porque sea mejor, porque tenga más atributos de naturaleza. Por ejemplo, nosotros decimos, nuestro Padre, nosotros obedecemos a nuestro Padre. ¿Por qué obedecemos a nuestro Padre? ¿Porque es mejor que nosotros? ¿Por qué es mejor? Porque ha nacido, digámoslo así, es un superhumano. ¿No tiene acaso la misma naturaleza que nosotros? Nuestro Padre tiene la misma naturaleza que nosotros. Compartimos la misma naturaleza, es más, el mismo ADN, diría yo, en nuestro caso. Pero ambos tenemos la misma naturaleza, o sea, ambos somos humanos. Lo mismo se refiere a la Santísima Trinidad. El Padre es uno, el Hijo es uno, pero personalmente hablando, en la divinidad es lo mismo que nosotros. Isaac Fuentes no es lo mismo que, o mejor dicho, mi Padre no es lo mismo que yo. No somos iguales, personalmente hablando. Pero cuando hablamos de humanidad, o sea, cuando hablamos de naturaleza, decimos que somos exactamente lo mismo. Somos humanos, mi Padre es humano, yo soy humano. ¿Dónde radican las diferencias? En la personalidad. Así que ahí, más que refutado. Este pasaje que yo quería mencionarles a todos ustedes va a destrozar totalmente todos los ataques que hizo el mismo Isaac Fuentes al mismo Señor Jesucristo. Y esto con su propia Biblia, o sea, con la propia Reina Valera que ellos manejan, te va a decir que porque el mismo Isaac Fuentes dijo, es un subordinado, Jesucristo no es Dios, Jesucristo simplemente puede ser un hombre, digamos, grandioso, pero Jesucristo no es Dios, solamente tenemos un Dios que es el Padre. A Jesucristo jamás, es más, han escuchado eso, a Jesucristo no le llaman Dios, a Jesucristo siempre le llaman Señor, pero no le dicen, por eso dijo al final, su frase del final, el mismo Isaac Fuentes, nuestro Dios el Padre y nuestro Señor el mismo Señor Jesucristo. Pero Señor, ¿a qué se refiere? ¿A qué es también Dios? Y te lo voy a demostrar. Esto está en Juan capítulo 20. Dice así. Escuchen. Y 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, dice, estando las puertas cerradas, ustedes están viendo en pantallas, y se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca acá tu mano, y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Después dice, entonces Tomás respondió y le dijo, de su propia Biblia, no es que va a decir, digamos, es una versión adulterada o es una versión falsa, no. Por eso es que les estoy presentando la Biblia que ellos manejan, la Biblia que ellos sostienen. Vamos a ver si al Señor Jesucristo se le dice Dios o no se le dice Dios. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué le dijo Tomás al mismo Señor Jesucristo? Señor mío y Dios mío. No es que es un hombre chiquito, no es que es, digamos, no, para nada. Es Dios el Señor Jesucristo. Obedecía al Padre como nosotros obedecemos a nuestro Padre. ¿Compartimos la misma naturaleza con nuestro Padre? Sí, compartimos nuestra misma naturaleza humana. No somos distintos en naturaleza, somos distintos en personalidad. Lo mismo pasa en la Santísima Trinidad. El mismo Señor Jesucristo con el mismo Padre comparten la misma naturaleza divina. No son distintos en eso son uno solo, son distintos en personalidad. Gracias.
Bien, ya más de 10 minutos. Déjame reiniciar mi tiempo. Veamos. Bueno, voy a continuar con lo que es la exposición que estaba dando sobre los puntos que tengo preparados, ¿no? Bueno, decíamos que en el cielo solamente está uno sentado, que es el Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Espíritu, y que a su derecha está su Hijo Jesucristo, como Cordero. Primera de Corintios 8:6, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. Y luego dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un Señor Jesucristo, y un solo mediador, Jesucristo hombre. Entonces no vemos en el cielo tres personas divinas sentadas en sus tres tronos, como debería ser. Romanos 8:34, dice lo siguiente. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos a la tierra de Egipto. No, esta no es. Perdón. Marcos 16:19, esta. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. Entonces, ¿qué hay en el cielo? Un Dios y un Señor Jesucristo. Número 4. El Espíritu Santo es el mismo Padre. Repito, el Espíritu Santo es el mismo Padre. Estamos hablando cuáles son los puntos, unos de muchísimos, ¿verdad?, que demuestran que la Trinidad no es una doctrina correcta. Marcos 10:20 nos revela una gran verdad y es la siguiente. Dice Jesucristo a sus apóstoles: cuando seáis entregados ante el Sanedrín y ante los gentiles para ser juzgados por ellos, no os preocupéis por qué habéis de hablar o por qué habréis de decir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. ¿Qué es Dios? Dios es un espíritu, Juan 4:24, y es un único espíritu. Ahora, hay que recordar que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Jesucristo sopló el Espíritu Santo sobre ellos. El Espíritu Santo cayó sobre la iglesia en Hechos capítulo 2. Y si este Espíritu Santo fuera una tercera persona divina o una tercera persona que forma parte de una Trinidad, la Biblia no identificaría al Espíritu Santo como el Padre. Ahora, el Espíritu Santo, uno de los títulos del Espíritu Santo es el Consolador. Todos lo sabemos, ¿verdad? Pero si tú te vas al libro de Isaías en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que el Padre se presenta como el Consolador, cuando dice que Él es nuestro Consolador. De esta manera podemos ver que el Espíritu Santo no es otro más que el único Dios verdadero, es decir, el Padre. Otro punto. La Biblia presenta a un solo Dios y un Señor Jesucristo hombre. Bueno, esto ya lo presentamos. Pasamos al siguiente punto. La Biblia da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, pero no da testimonio de que Jesús es un Dios Hijo. Después de repasar mis puntos, voy a dar respuesta a los puntos más relevantes que mi oponente dio, ¿verdad?, para estar refutando. Repito, Jesucristo es presentado como el Hijo de Dios, pero nunca como el Dios Hijo. Mateo 16:18, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan, al final de su evangelio, nos dice que las cosas que escribió fueron escritas para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo se presentó ante los judíos como el Hijo de Dios, nunca como un Dios Hijo. Número 7. Ningún apóstol enseñó la Trinidad. Y es aquí donde viene un punto muy importante que se me pasó resaltar en mi primera intervención. Y es que estoy muy contento de estar debatiendo este tema con un amigo católico. ¿Por qué? Porque la Trinidad es una doctrina católica romana. Repito a la audiencia, con amor y respeto. La Trinidad es una doctrina católica romana y Boris no me va a dejar mentir. Así que yo invito a todos los hermanos con los que he debatido y con los que voy a debatir en el futuro, si Dios lo permite, a que reconozcan que la doctrina que ustedes en las iglesias evangélicas están creyendo no es apostólica, no es de ustedes, es de la Iglesia Católica Romana, que se apoyó en Atanasio, en Tertuliano y en otros personajes para fundamentar esta doctrina en el Concilio de Nicea,
el cual fue convocado por el emperador pagano Constantino. Nosotros, amados hermanos, ni siquiera podemos encontrar no solamente la palabra Trinidad, sino que los conceptos de la Trinidad no están en la Biblia. Un solo Dios en tres personas. ¿Dónde está eso en la Biblia, amado hermano? Coigualdad, ¿dónde está eso? Unión hipostática, ¿dónde está eso? Dios Hijo, muéstrame capítulo y versículo de la Biblia, ¿dónde está eso del Dios Hijo? Ese término Dios Hijo, Hijo engendrado, Hijo eterno, el eterno Hijo, la persistencia del Hijo, todos esos términos son extrabíblicos que fueron acuñados, pronunciados y escritos por primera vez por Atanasio, por Tertuliano y otros cuates después de la muerte de los apóstoles. Pero mi amado oponente no podrá probar en esta noche que los apóstoles enseñaron que Dios es un Dios en tres personas. Él no va a poder demostrar que Pablo o Pedro nos enseñaron a nosotros que en el cielo existen tres personas divinas que unidos forman un solo Dios. Claro, puede sacar la escritura apócrifa de Juan, tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿verdad? El Padre, el Verbo y el Espíritu, y esos tres son uno. Pero si tú te vas a la Biblia Peshita, ahí dice espíritu, agua y sangre. Y si tú te vas a otras versiones posteriores a la Reina Valera 1960 y anteriores, en todas dice agua, espíritu y sangre. Incluso la misma Iglesia Católica en el Concilio de Calcedonia, en el Concilio Lateranense, en el Segundo Concilio Lateranense, dijo que ese texto es apócrifo. La misma Iglesia Católica lo reconoce. Bueno, déjame ver mi tiempo. 6:38. Número 8. La palabra y concepto, esto ya lo dije. Número 9. Dios es espíritu y es un solo espíritu. Si no fuera así, tendríamos tres espíritus. El espíritu que es el Padre, el espíritu que es el Espíritu Santo y el espíritu que tiene Jesús. Porque en el libro de Gálatas, la Biblia dice que por cuanto nosotros somos hijos, Dios envió a nosotros el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces, ¿cuántos espíritus hay? ¿Hay tres espíritus? No, hay un solo espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo, y por un único y mismo espíritu tenemos entrada al Padre. Ahora, Dios no es un hombre. Dios no es un hombre, Dios es un espíritu invisible, intangible, inmaterial. Dios es todopoderoso. Dios no es un ser humano mortal como nosotros, amados hermanos. Eso está en el libro de Levítico, cuando la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Eso está en el libro de Oseas 11:9, cuando Dios dice que Él es Dios y no un hombre. Déjame ver mi tiempo. Ok, 8 minutos. La Trinidad, amados hermanos, yo sé que esto los va a ofender, pero es la verdad. Es un Dios falso, es un ídolo que el verdadero creyente no debe adorar, porque está adorando a un Dios falso que ningún apóstol enseñó. Usted se puede enojar conmigo, usted puede maldecirme, usted puede mandarme al infierno, quemarme en la hoguera, llamarme hereje, pero con la Biblia usted no me puede probar a un solo apóstol que enseñó explícita y taxativamente que Dios es una Trinidad. Simplemente es imposible. Voy a dejar los últimos puntos para mis últimos 5 minutos. Voy a refutar lo más relevante que dijo mi oponente. Bueno, él dijo que yo no creo que Jesucristo es Dios, que fue llamado Dios o que tiene divinidad. Eso es una mentira. Quizás él no ha visto mis videos o no ha leído mis libros o no sabe cómo pienso yo. Jesucristo es el único Dios que se manifestó en la carne. Lo que yo no creo es que es un Dios hijo, porque si es un Dios hijo es otro Dios. Lo que nosotros creemos y predicamos es que el único Dios invisible se hizo visible metiéndose en el cuerpo de su Hijo Jesús. Usted puede decir eso es herejía, pero eso es exactamente lo mismo que enseña la Trinidad. Enseña que un Dios Hijo se metió en un cuerpo humano que nació de María. No hay ninguna diferencia, amado hermano. Ahora, yo no dije que la Trinidad le enseña tres dioses. Mis palabras están grabadas. Jamás dije que la Trinidad le enseña tres dioses. Lo que yo dije es que la Trinidad enseña un solo Dios en la teoría, pero que en la práctica son tres dioses y que los hermanos trinitarios sin darse cuenta están predicando, enseñando, defendiendo y adorando a tres dioses sin darse cuenta, porque ese es el truco que dejó
la Iglesia Católica. En mis últimos segundos voy a terminar la idea. Boris se empeñó en su primera intervención y en su primera intervención en dejar en claro en este caso que Jesucristo es Yahweh, Jehová, el gran yo soy, el Dios verdadero, el Dios único. Yo creo todo eso. Pero eso demuestra nuevamente que el único Dios se manifestó en carne por medio de Jesucristo, que Dios el Padre se manifestó en la carne de Jesús, en el cuerpo de Jesús. No está demostrando que una segunda persona divina vino a la tierra y se encarnó. Todo lo contrario, solamente está confirmando que es el Padre el que se dio a conocer. El Padre el que se dio a conocer. Al final, en mis últimos minutos, voy a esclarecer esos puntos para que no quede confusión. Dios les bendiga. Lo que es la etapa. ¿Son tiempo de preguntas? Sí, ok, perfecto. Son 3 preguntas, no sé si te parece bien. 1 minuto para formular la pregunta, 3 minutos para responder y 3 minutos para replicar, que no siempre se usa todo el tiempo, pero bueno. Y al final, cada quien va a tener 5 minutos para hacer sus comentarios finales. ¿Qué opinas? Boris. Está bien, está bien. No sé si lo podemos reducir a 2 minutos la respuesta y 2 minutos la refutación. Claro que sí. Muy bien. Está bien, entonces Haz vamos. tu primera pregunta. Ok, pues, a ver. La primera pregunta es, tú decías que nosotros creemos en 3 dioses distintos, o que la Trinidad es 3 dioses distintos disimulados, que nosotros no nos damos cuenta. La pregunta es textual. Lo que yo creo, lo que sostengo como católico, está bajo los concilios. Te pregunto a ti, ¿cuál es la definición de la Trinidad en los concilios? Dice la doctrina, estamos debatiendo la doctrina. Dice la doctrina de la Santísima Trinidad que hay 3 dioses o que hay un solo Dios. Y si tú reconoces que la Trinidad dice que hay un solo Dios, todo tu presentación cae al piso. Adelante, Isaac. Gracias. Bueno, pues creo que malgastó su pregunta, pero bueno, como lo dije al inicio, la doctrina de la Trinidad en la teoría enseña que Dios es uno. Yo jamás dije lo contrario. El problema no es la teoría, amado amigo Boris, el problema es la práctica. La teoría dice una cosa, pero la práctica es otra. Y en la práctica son 3 dioses. No lo dice los concilios, no. Pero en la práctica es lo que están teniendo. Ahora, algo muy importante que me gustaría que me respondieras ahorita que vas a refutarme o refutar lo que yo estoy diciendo. Me gustaría que reconocieras públicamente que esta doctrina es pues de tu iglesia y que no tiene nada que ver con los apóstoles. Que esta doctrina fue definida, como tú lo acabas de decir, en concilios posteriores a la vida de los apóstoles. Ellos ya estaban muertos. Entonces, me gustaría que eso me lo respondieras. Pero bueno, es tu tiempo. Adelante. Ok, básicamente Isaac Fuentes entregó el debate. Porque dice que la doctrina de la Santísima Trinidad, lo que defiende el católico, es que solamente existe un Dios. Otra vez Isaac, un solo Dios. Otra vez Isaac, un solo Dios. Que tú creas que nosotros creemos en 3 dioses o que defendemos 3 dioses, cuentos de viejas. Cuentos de viejas. Por eso te dije, ¿qué es lo que enseña realmente las evidencias, con evidencias? La doctrina de la Santísima Trinidad es que existe un solo Dios. Acabas de perder el debate, aquí yo ya no tengo que hacer absolutamente nada, porque tú acabas de reconocer que la doctrina de la Santísima Trinidad defiende un solo Dios, solo uno, un solo Dios. Así que tu acusación de politeísta, Isaac Fuentes,
mató a Isaac Fuentes. Dijo que la Trinidad defiende un solo Dios. A toda tu exposición que nos decías que somos politeístas, que nosotros creemos en 3 dioses, que nosotros defendemos en la práctica 3 dioses, totalmente falso. Recuerda algo muy importante: los concilios y todo aquello precisamente es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que orar y tenemos que practicar. ¿Qué tenemos que practicar, Isaac Fuentes? ¿A quién tenemos que adorar, Isaac Fuentes? Catecismo de la Iglesia Católica, capítulo número 1, sección número 1. Los 10 mandamientos. Reconocemos que hay un solo Dios. Otra vez, un solo Dios. No solamente está en los concilios, Isaac Fuentes. Está en la Biblia, que existe un solo Dios. Está en los concilios, que existe un solo Dios. Está en el derecho canónico, en el Dessinger y en todos los documentos de la Iglesia Católica. Solo existe un solo Dios. Listo. Muy bien. Bueno, siguiendo el hilo de la misma pregunta que me acabas de hacer. Tú dices que la Trinidad enseña explícitamente que Dios es uno. Ok, perfecto. ¿Me puedes probar que tu doctrina trinitaria fue enseñada por los apóstoles de Jesucristo? ¿En qué concilio apostólico? Por ejemplo, en el concilio de Jerusalén o algún otro concilio que aparezca en la Biblia, los apóstoles definieron que Dios es un solo Dios en 3 personas divinas. Eso, muéstrame, o sea, carta de Pablo, de Pedro, ¿cuándo dijeron eso? Explícitamente. Si no, reconoce que estás engañado. Con todo respeto, amado amigo Boris. Adelante. Claro que sí. Claro que sí. Juan era un apóstol del Señor Jesucristo y precisamente era parte del colegio de los apóstoles. Dice: Cristo dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Fíjense que el mismo Señor Jesucristo está diciendo que conozcan la divinidad. En el mismo Juan, en el capítulo 20, Tomás, que es otro de los apóstoles del Señor Jesucristo, llama al Señor Jesucristo Dios. Otra vez, Dios. En Génesis capítulo número 1 dice que el Espíritu Santo estaba también revoloteando por las aguas. ¿El Espíritu de qué le llama? De Dios. Entonces nosotros vemos que hay un solo Dios. Y por eso dice un solo y único Dios. A este Dios único. Entonces, ¿es doctrina bíblica? Obviamente que sí. A eso se le llama la Trinidad. Es la primera parte del dogma de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad sostiene de que hay un solo Dios. A raíz de la Biblia. La Biblia sostiene de que hay un solo Dios. Toda la Biblia sostiene de que hay un solo Dios. A Él adorarás. En Éxodo capítulo 24, que tú mismo dices, ¿no? Porque yo soy tu Dios. Único. No hay más dioses. El mismo Dios decía que era un solo Dios y que estaba total y completamente en contra de lo que es la idolatría, o sea, creer en otros dioses. Así que estás más que refutado ahí. Adelante. Muy bien. Bueno, pues con todo respeto no me respondió la pregunta, ¿no? Él, por ejemplo, dice que Tomás le llamó Dios a Jesucristo, pero esa no fue la pregunta. Habló de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa tampoco fue la pregunta. La pregunta fue clara. ¿Cuál de los apóstoles definió la doctrina de la Trinidad? Ninguno. O sea, no pudo responder. Le pregunté también si existía algún concilio en la Biblia en donde los apóstoles hayan definido la Trinidad. Tampoco lo pudo probar. ¿Por qué? Porque gracias a Dios mi oponente es católico y él no puede negar que su doctrina, que esta doctrina trinitaria, fue definida por su iglesia católica romana en los concilios, principalmente, inicialmente en el de Nicea.
Entonces, el credo de Atanasio y el credo de Tertuliano son las bases que usó la Iglesia Católica para definir esta doctrina en el Concilio de Nicea. El problema no es ese, el problema es que antes de este concilio no existía esta doctrina unánime. Había personas que tenían ciertas ideas parecidas, pero ni siquiera entre ellos se pusieron de acuerdo. El mismo Tertuliano fue condenado como hereje por la Iglesia Católica porque era un montanista. Pero eso es otra historia. El punto aquí, amados hermanos, es que esta doctrina no es apostólica. Ningún apóstol de Jesucristo nos enseñó que Dios es un solo Dios en tres personas. Ningún apóstol de Jesucristo nos enseñó que Jesucristo es un Dios Hijo o la segunda persona de la Trinidad. Todos esos términos y esa doctrina es completamente extrabíblica y no tiene nada que ver con la doctrina de los apóstoles. A mí me gustaría que fuéramos intelectualmente honestos y reconociéramos que esta es una doctrina moderna que los apóstoles ni siquiera conocieron. Que amemos la verdad y que creamos lo que está escrito y creamos lo que los apóstoles enseñaron, no lo que la Iglesia Católica quiere que nosotros creamos. Gracias. Adelante, Boris. Es mi tiempo de pregunta, ¿no? Sí, adelante. Ok, la pregunta es fácil y sencilla, Isaac. Quiero que me respondas a lo que estás diciendo y todo lo que tú dices y todas las cosas que estás diciendo. Ok, te voy a preguntar. Hablándote de modernidad, vamos al hilo, ¿no? Hablándote de modernidad, te pregunto, siglo IV, siglo V y siglo VI, después del concilio de Nicea, mucho tiempo después del concilio de Nicea, ¿quién no creía en la Trinidad? ¿Qué cristiano real y verdadero no creía en la Santísima Trinidad en el siglo IV, V y VI? Porque eso de no creer en la Trinidad viene más moderno todavía, del siglo XX, del siglo XXI. Y ahí quedaría refutado. ¿Quién no creía? Siglo V, VI, VII en la Santísima Trinidad. Adelante. Bueno, nuevamente creo que desperdició la pregunta, ¿no? Pues Arrio, ahí está el primero, ¿no? Arrio, él no creía la Trinidad. Y es uno de muchos. Pero yo creo que realmente, si quemamos el muñeco de paja que me acaba de poner mi oponente enfrente de mí, la verdadera pregunta para Boris sería, ahorita que me va a responder, respóndeme esta pregunta. Bueno, perdón, no es mi tiempo de preguntas, pero bueno, para el público. La verdadera pregunta sería irnos más atrás del siglo IV, más atrás del concilio de Nicea, y llegar en el momento específico en que Pablo, por ejemplo, estaba predicando en el Areópago, y que Boris me pueda decir cuál de los apóstoles era trinitario. Uno solo, no hay. ¿Cuál de los profetas de Israel era trinitario? Ni uno solo. Entonces, ¿los apóstoles no eran cristianos? ¿Están en el infierno porque no predicaron la Trinidad? Los profetas como Isaías, como Jeremías, como Daniel, ¿están en el infierno porque no creyeron que Dios es un Dios trino? Esa es una situación muy importante. Entonces la respuesta es contundente. Solamente le mencioné uno, Arrio, pero hay muchísimos más. Ahorita no tengo el tiempo de mencionarlo, ¿verdad? Pero con uno basta. El punto aquí no es si existía gente que creía en la Trinidad o no la creía. El punto aquí es que mi oponente me demuestre a mí que los apóstoles de Jesucristo enseñaron esta doctrina, que fueron los apóstoles los que la definieron. Si yo estuviera debatiendo con Edgar Pacheco o con otro evangélico, protestante, bautista, de cualquier otra denominación, tendría que estarme desgastando, tratando de forzarlo que él reconozca que la Trinidad fue definida por la Iglesia Católica. Y él lo negaría aunque sea verdad porque no son honestos. Pero como mi oponente es católico, él tiene que reconocer que esta doctrina fue definida por su iglesia después de la muerte de los apóstoles y hasta ahorita no lo ha hecho. Gracias. Ok, adelante. Qué buenísimo, ¿no? Miren ustedes que su doctrina no se sostiene y que su doctrina de negarse a la Santísima Trinidad es más moderna, que nace en el siglo XXI o con el mismo Isaac Fuentes, nace en el unitarismo, unicitarismo, etc.
en negarse a la Santísima Trinidad. Recuerden algo muy importante. Yo le pregunté, no le pregunté del siglo número 1, del siglo número 2, del siglo número 3, le pregunté del siglo número 4, del siglo número 5 y del siglo número 7, 6. ¿Quién defendía la doctrina que defiende el mismo Isaac Fuentes? Nadie. Otra vez, nadie. Y es más, yo puedo ampliar la pregunta. Miren cómo me voy a pasear durante esos siglos. Siglo número 8, siglo número 9, siglo número 10, siglo número 11, siglo número 12, siglo número 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Quién se negaba a la Santísima Trinidad? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque precisamente Isaac Fuentes está más que refutado con el argumento de la modernidad. Es más bien nosotros quienes le reclamamos a los sectarios: hey sectario, que te opones a la Trinidad, tú eres más moderno que no sé qué, que el guante de Maluma. Eres más moderno que el guante de Maluma, que te opones a la Santísima Trinidad. La Trinidad es histórica, la Trinidad es totalmente apostólica. Y hay algo que creo que nos queda una pregunta más, ¿verdad? Y hay algo que el mismo Isaac Fuentes tiene que reconocer, y aquí es el gran pacatazo. Y Isaac Fuentes me mencionó a una persona que es Arrio. Arrio era un obispo o era un presbítero de la Iglesia Católica, a la cual tanto odia el mismo Isaac Fuentes. Era católico, pero que esto ha sido determinado como herejía en el mismo concilio que él tanto detesta, en el concilio de Nicea. Había enseñado una doctrina totalmente errónea, a la cual se le llama herejía. El mismo Isaac Fuentes se está sosteniendo y agarrando ¿de qué? De una herejía, o sea, una doctrina anticristiana. Está más que refutado. Adelante, Isaac. Gracias. Bueno, mi segunda pregunta, permíteme, deja anotar aquí la idea que no se me vaya. Bien. Vamos a seguir con el mismo hilo argumentativo de lo que estoy diciendo. Acabas de decir que la negación de la Trinidad es una doctrina moderna. Que yo te volteo la carga de la prueba y te volteo la pregunta. ¿Me puedes probar quién creía en la Trinidad en la era de los apóstoles? Una sola persona que creyera que Dios es un Dios en tres personas divinas. Porque estás usando una falacia. ¿Ok? Adelante, responde la pregunta. Adelante. Claro que sí, Juan. En su carta, el mismo San Juan dice: tres son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno, te dice. Estás más que refutado ahí, Juan. Después viene el mismo Mateo. Mateo, ¿qué te dice? Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Isaac Fuentes lo pone con mayúscula. ¿Sabes qué significa eso? La mayúscula en tu Biblia, ¿qué te digo? Jerusalén, puedes leer la Peshita, como dices tú, la Kadosh inclusive. Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi amigo Isaac Fuentes, es precisamente el nombre de Dios. El nombre de Dios, al Dios único. En el nombre de Dios se bautiza a las personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santísima Trinidad. A eso es a lo que nosotros le llamamos Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En las cartas, en las salutaciones que se dice del mismo San Pablo, se encuentra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas veces en las mismas salutaciones de casi todas las cartas del mismo San Pablo. Padre, el Espíritu del Padre, te dice, el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Espíritu y el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que te dice el mismo San Pablo. Y eso es una doctrina totalmente católica, sí. La pregunta es, ¿los apóstoles son católicos? Sí, toditos son católicos. Todos son católicos. ¿El mismo Señor Jesucristo es católico? Sí, es católico. Dios, el Padre, al cual tú defiendes y dices, ¿es católico? Sí, es católico. Adelante, Isaac.
Bueno, no me respondió la pregunta, ¿no? Le pregunté quién creía en la Trinidad en la era de los apóstoles y pues no lo hizo. Me dio primera de Juan 5:7. Ya hablamos de que esa escritura es apócrifa y que su misma iglesia lo reconoció en el segundo concilio lateranense. Segundo punto. Si tú te vas a la Biblia Peshitta y te vas a Biblias de traducciones después de la Reina Valera 1960 y antes de la Reina Valera 1960, te vas a dar cuenta que ahí dice que los que dan testimonio es el espíritu, el agua y la sangre. Si te vas al códice sinaítico o te vas a otros códices o a otros copias de manuscritos del Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que dice espíritu, agua y sangre, no dice Padre, Verbo y Espíritu. Eso fue interpolado, eso fue añadido. Ahora, mi oponente cometió una falacia en su pregunta porque es como en un juicio penal, por ejemplo, un juicio oral. Yo no puedo decirle al imputado que él pruebe que no hizo el delito. Soy yo el que, en este caso como fiscal, debo probar que él cometió ese delito. Mi oponente estudia Derecho, yo también estudié Derecho, y mucha gente de la que está aquí estudia leyes, así que ustedes me van a entender. El que tiene la carga de la prueba es aquel que está señalando. Entonces, si él dice, en este caso, que la doctrina de la Trinidad es verdadera, él debe probar que en el tiempo de los apóstoles esta doctrina era enseñada. No tiene que probar que la negación de esta doctrina sea moderna o no sea moderna. Él dice, ¿en dónde se fundamentan ustedes para negar la Trinidad? Bueno, Pablo no era trinitario. Ningún apóstol era trinitario, ningún profeta era trinitario. Nosotros nos basamos en los credos apostólicos y ustedes se basan en los credos de Atanasio Tertuliano y en los concilios de la Iglesia Católica. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de ustedes, con todo respeto. Adelante con tu tercera pregunta, Boris. Micrófono. Claro que sí. La tercera pregunta. Bueno, quería hacerle una pregunta, digamos, más sencilla, pero le vamos a hacer una pregunta buena, ¿ok? Para ustedes los protestantes, ustedes que son protestantes, otra vez, ¿quién enseñó que, perdón, en la Reina Valera, en el capítulo 5, versículo 7, ¿qué dice? En tu Biblia, Reina Valera, otra vez, en la Biblia que Isaac Fuentes predica como protestante, predica como anticatólico, ¿qué es lo que dice en su propia Biblia? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Dice que es apócrifo o lo toman como palabra de Dios? ¿Y qué dice esa palabra de Dios? Adelante, Isaac Fuentes, léenlos por favor. ¿Qué dice la Reina Valera? Muy bien. Bueno, nuevamente desperdicio tu pregunta, ¿no? La Reina Valera, en su pésima traducción, dice que son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y eso es un texto añadido. Es una estafa, es un fraude. Perdón, Isaac, no se te escucha. Permítame, déjame reiniciar mi tiempo, aguanta. Dame un segundo. Ahora sí. Bien. Como decía, Primera de Juan 5:7, en la Reina Valera, en la traducción errónea, menciona los términos Padre, Verbo y Espíritu. Y ahorita Boris ya lo estoy viendo celebrar y todo. Ok, está bien, celebra todo lo que quieras, Boris. Pero el detalle es que en los códices anteriores, los códices antiguos, ahí no dice Padre, Verbo, Espíritu. Dice Espíritu, agua y sangre. Ahora Boris está contradiciendo la autoridad del magisterio que se supone es inspirado por Dios. Ese magisterio católico romano que dijo en el segundo concilio lateranense que esa escritura es apócrifa y que la escritura verdadera es espíritu, agua y sangre. Primera de Juan 5:7, yo los reto, busquen la Biblia Peshitta, busquen la Biblia de Jerusalén. Es más, la Biblia de Jerusalén católica romana que él defiende que es la maravilla, ahí dice espíritu, agua y sangre. Ahora, ¿cómo lo va a manejar Boris? Por último, si mi oponente dice que esta escritura es verdadera y es una realidad,
Él tiene que probar que en la gran mayoría de las traducciones aparece igual. Espíritu, Padre, Verbo y Espíritu. Si él no puede probar que en la mayoría de las traducciones aparece así y que en los códices antiguos aparece así, entonces no hay un consenso que pueda determinar que hay una unanimidad que demuestre que esta pésima traducción es legítima. Les recuerdo, Boris, que tenemos que ser honestos intelectualmente y que no debemos engañar a la gente con trucos baratos. Adelante. ¿Me puedes poner la pantalla? Ok, ahora sí, que corra mi tiempo. Aquí se acaba de poner la soga al cuello el mismo Isaac Fuentes. No, Isaac, enciende tu cámara, quiero que veas esto. Enciende tu cámara porque yo siempre lo he mantenido encendida. No ocultes la vergüenza. Mira Isaac. Quiero que leas conmigo, Isaac. Por favor. ¿Qué dice ¿te acuerdan del argumento del mismo Isaac Fuentes? Que decía que después de la Reina Valera no... Las traducciones de la Reina Valera son... Miren, su propia Reina Valera... Miren, y me dijo que revisemos, ¿no? Las traducciones. La Reina Valera 1862 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Otra Biblia. Reina Valera 1960. Aquí está, Reina Valera 1960. Aquí está. Aquí está. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Exactamente lo mismo. Vamos a ver otra. Perdón. Ahora vamos a irnos a la Reina Valera 1995, que es mucho tiempo después me ha dicho que de 1960 o del 60, la Reina Valera del 60, y después que no, que lo habían corregido, que después no, ya no había esa parte. Pero escuchen algo muy importante, dice aquí: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. 1995, o sea, ahorita recién. No es antigua, no es una versión antigua que dices, no, de la Reina Valera antigua. Después han hecho traducciones nuevas que han rectificado este error. Sigue siendo palabra de Dios para ti, Isaac Fuentes. Que lo niegues es otra cosa, y acabas de refutar tu propia escritura. La Reina Valera que a ustedes les rige: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para que la tengas, este caramelito, para que puedas disfrutar solito. La Santísima Trinidad, Isaac Fuentes, ha caído con todo el peso esta noche. Adelante, Isaac Fuentes, la Santísima Trinidad ha caído sobre ti total y completamente como un peso pesado. Ahí está, 1995. ¿Qué puedo hacer? No adelante. Puedo mentir, Isaac. Apaga tu micrófono, por favor, Boris. Gracias. Ok, dale. Bien, mi última pregunta. Ya voy a cambiar el tema ahorita, brevemente. Muy bien. A ver, Boris. Si tú dices que Jesucristo, pon atención, si tú dices que Jesucristo es un Dios Hijo, mi pregunta es, ¿Jesucristo es otro Dios, un segundo Dios, o es el único Dios que se hizo hombre? Repito la pregunta. Si Jesucristo es el Dios Hijo, dos puntos. ¿Jesucristo es otro Dios o es el único Dios que se hizo hombre? Adelante, Boris. Fácil. Voy a atacar tu pregunta. Tú dices que es un Dios Hijo. Para nada. Eso no sostiene la Santísima Trinidad. Otra vez, la Santísima Trinidad no sostiene que Jesús es un Dios Hijo. Eso es de parte de Isaac Fuentes. Quiere hacerme caer, ¿no? Quiere decir, no, ustedes sostienen eso y yo que diga, sí, yo defiendo esto. No, para nada. Yo conozco mi doctrina, conozco la doctrina de la Santísima Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica jamás dice que es un Dios Hijo.
un Dios Hijo así tal cual, no lo dice. Así que desperdiciaste tu pregunta, porque yo no defiendo eso. Me voy como ganador, me voy como invicto y me voy también celebrando lo que acabas de mencionar, y con la pregunta anterior, celebrando que la Santísima Trinidad está también en tus Biblias plasmadas. Así que desperdiciaste tu pregunta, porque la Santísima Trinidad no sostiene, otra vez, no sostiene que Jesús es un Dios Hijo. Muéstrame un solo documento de la Iglesia Católica que diga Jesucristo es un Dios Hijo. No existe eso. No existe eso. Así que estás total y completamente refutado, Isaac Fuentes. Adelante, muchacho. Bien, sí, permíteme. Ok, bueno, vamos a responder. Estoy, la verdad, un poco impactado. Ustedes lo escucharon. Jesucristo no es el Dios Hijo. Entonces, si Jesucristo no es el Dios Hijo, ¿qué Dios es Jesucristo? ¿Es otro Dios? ¿Es un segundo Dios? Boris acaba de negar su doctrina. Está grabado. Jesucristo no es un Dios Hijo. Entonces, ¿estoy debatiendo con un trinitario o con quién estoy debatiendo? Con todo respeto, amado amigo Boris. Si la Trinidad me enseña que Jesucristo es el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Pero como él no puede defender ya su doctrina trinitaria con la pregunta que le hice, porque si él responde que Jesucristo no es el único Dios que se manifestó en carne, automáticamente está diciendo que Jesucristo es otro Dios. Esa es la pregunta, apúntenlo, amados hermanos que no creen en la Trinidad. Esta es una de las preguntas que destruye la doctrina de la Trinidad. ¿Qué Dios es Jesucristo? No, que Jesucristo es Dios, amén. Jesucristo es Dios, pero ¿qué Dios es? El Dios Hijo. ¿Entonces otro Dios? No, entonces es el único Dios que se manifestó en carne. Bienvenidos a la unicidad. No soy modalista, pero es unicidad porque creemos en un solo Dios manifestado en carne. Eso ya es otra historia que después aclararé. Pero mi oponente negó su doctrina. Ahora me sacó Primera de Juan 5:7 en la Reina Valera del 95, pero no habla de la nueva traducción viviente del 2020, donde aparece espíritu, agua y sangre. No habló de la Torre Samat, donde ahí dice espíritu, agua y sangre. No habló de la Biblia Pesita, donde dice espíritu, agua y sangre, en Primera de Juan 5:7, y no Padre, Verbo y Espíritu. No habló del Códice Sinaítico, no habló de la Biblia Católica de Jerusalén, no habló del Segundo Concilio Lateranense, donde su misma iglesia dice que esas palabras, Padre, Verbo y Espíritu, fueron añadidas a Primera de Juan 5:7. ¿Por qué no dice nada de eso? ¿Por qué no lo dice? Porque sabe que no puede refutarlo. A mí me gustaría, ya con esto termino, antes de pasar al resumen, a mí me gustaría que mi oponente reconozca que esta doctrina es de su iglesia y que su iglesia la definió después de la muerte de los apóstoles. Es increíble que siendo católico no lo reconozca, pero bueno, adelante. Vamos ya a los últimos 5 minutos de resumen final. Déjame compartir la pantalla. Tienes 5 minutos a partir de ahora, amado amigo Boris Otoglen. Ponme en grande, Isaac. Ok. Ustedes han visto la desesperación de Isaac Fuentes. A eso se le llama desesperación. Cambiando sus palabras, confundiéndose, tartamudeando. Yo aquí feliz riendo de todas las, ¿qué te digo?, animadversiones de Isaac Fuentes. Pero a ver, Isaac, seamos sinceros. ¿En dónde dice que la doctrina de la Iglesia Católica, y él lo dijo al final, ¿no? Dijo, está negando su doctrina. Para nada, yo dije, yo conozco de pe a pa la doctrina de mi iglesia, de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Cristo, no mi iglesia, a la iglesia a la cual pertenezco. La Iglesia de Cristo no sostiene, otra vez, no sostiene que Jesús es un Dios Hijo. No es un Dios Hijo. No, es Dios. Otra vez, Jesús es Dios. Hijo
es la persona, la segunda persona. Pero cuando hablamos de Dios es solamente uno. No hay un Dios, dos dioses, tres dioses, cuatro dioses. Eso no sostiene la doctrina de la Trinidad. ¿Y por qué preguntaste esto? Porque se te refutó. Tú mismo dijiste que la doctrina de la Trinidad no enseña que hay bastantes dioses. La doctrina de la Trinidad enseña que hay un solo Dios. Entiende de una vez, Isaac Fuentes. Decimos que hay tres personas distintas numéricamente hablando. Creo que esto es mucha teología para ti. Cuando hablamos de Dios hablamos de naturaleza. Cuando hablamos de tres hablamos de personalidad. Es total y completamente distinto. Isaac Fuentes es como tú. Isaac Fuentes es otra persona. Boris es otra persona. Los dos tenemos la misma naturaleza. Te pregunto, Isaac Fuentes. Isaac Fuentes va a decir, sí, los dos somos humanos. Tenemos una sola naturaleza. Somos personas distintas. Ejemplo textual. Yo pienso que hasta el más unicitario entiende esto, Isaac Fuentes. La doctrina de la Santísima. Así que no vengas aquí, digamos, a acusar a la doctrina de la Santísima Trinidad de que defiende que Jesucristo es un Dios, el Padre es el segundo Dios. No, eso no existe en la Trinidad. Son simplemente cuentos de viejas de Isaac Fuentes. ¿Quién te enseñó eso, Isaac? Ahora, otra cosa. Él me dijo, no, Boris no ha podido sostener que la doctrina de la Santísima Trinidad es católica. Obviamente que la doctrina de la Santísima Trinidad es católica. Y ahora Isaac Fuentes dice, pero la doctrina de la Trinidad no es apostólica. Es simplemente de la católica romana. Déjame esbozarte para que tú puedas entender de una vez. Y no cometas estos osos delante de toda la gente. Primero, nosotros no somos católicos romanos. Otra vez, nosotros no somos católicos romanos. Catecismo de la Iglesia Católica, para que aprendas. Católicos y apostólicos. Otra vez, católicos, apostólicos. Te falta esa palabrita, no lo puedes pronunciar, te da dislexia, qué sé yo. Somos católicos, apostólicos y del rito romano. ¿Se entiende? Así que estás total y completamente refutado. ¿Que la doctrina es católica? Obviamente que sí, porque todos los apóstoles son católicos. Todos los apóstoles creían en la Santísima Trinidad. Los apóstoles, San Pablo, San Pedro, San Juan, Mateo, incluso con el mismo Tomás te he demostrado de que el mismo Tomás le llamaba a Dios al mismo Jesucristo. Hemos visto que Juan le llamaba Dios al Espíritu Santo. Hemos visto que también desde el mismo Génesis le llamaban al Padre Dios. Yo soy el mismo, es el mismo Señor Jesucristo, yo soy es el mismo Padre, yo soy es el mismo Espíritu Santo. Lo he demostrado. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra vez, Dios es personalmente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas distintas. Aquí ya no has tenido más pegada, Isaac Fuentes. Ahora tú me dices que el concilio no sé de qué, el concilio del Starbucks, dices vos, el concilio del Starbucks definió que primera de Juan capítulo 5 versículo 7 es espurio. No conoce su doctrina, Boris Soto. Concilio de Trento, donde se definió bajo dogma supremo, Concilio de Trento, Isaac Fuentes, definió que las Sagradas Escrituras, a la luz de la Vulgata Latina, contenían Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Es palabra de Dios. Simplemente yo les invito a las mismas personas para ver esta gran refutada del mismo Isaac Fuentes. Vatican.va es el mismo sitio oficial de la misma Iglesia Católica. Yo conozco mi doctrina, Isaac Fuentes. Y mi doctrina dice que Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, es palabra de Dios. En la Biblia que presenta el Vaticano, que es la Biblia católica oficial, una traducción oficial para nuestra lengua española, está Primera de Juan capítulo 5-7. Versiones de la Reina Valera, versiones de los mismos códices, está capítulo 5 versículo 7, Primera de Juan. Está ahí. Y como tú dijiste, ¿no? Eso le añadieron los católicos. No, los católicos añadieron 27 libros
Es más, los católicos nosotros hicimos la Biblia. Es nuestra la Biblia. Nuestra es la Biblia. Y me vas a decir que es texto espurio. Entonces refuta toda la Biblia, bota toda la Biblia, porque la Biblia es católica. Y la Biblia católica contiene 73 libros. Y todos esos 73 libros con el pasaje que te acabo de dar también. ¿Se entiende? Concilio de Trento te hace total y completamente añicos, Isaac Fuentes. Te hace añicos, donde se define verdaderamente las Sagradas Escrituras. Primera de Juan 5:7 es palabra de Dios. Adelante, Boris, con tu minuto de despedida. Ok, Isaac Fuentes, para mí ha sido un placer, ha sido un gusto el poder transmitir esta noche, ha sido un placer el poder, digamos, debatir estos temas que son interesantes. Saludos grandes, Isaac Fuentes. Igual, muchas gracias por invitarme pues a tu canal. Ha sido un placer el poder visitarte el día de hoy. Y pues bueno, ahí siempre dispuestos para defender la doctrina de la Santísima Iglesia Católica, Apostólica, otra vez apostólica y romana. ¿Qué más? No se pierdan el debate que viene también después de esto en mi canal. Es un debate informal sobre la sola escritura que sostuvimos el día de ayer. Hoy día lo edité recién y solamente es audio, pero hay algunas imagencitas que se mueven y todo eso, pero son interesantes. En mi canal no se pierdan el debate después de esto. Terminando esto, yo lo voy a subir, o ya está subido, ya está programado para esta hora, y ustedes van a ver pues precisamente ese debate con el mismo Sisu o José Flores. Muchísimas gracias, Isaac Fuentes. Buenas noches. Buenas noches, Boris, que te vaya muy bien. Ya se acabó el debate. Voy a solamente despedirme de mi audiencia. Ya no voy a hablar nada del debate, ¿ok? Bueno, amados hermanos, gracias por habernos escuchado, por haberse conectado. Muchas gracias, Boris, por habernos acompañado. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Buenas noches a todos.